Clase de EKG en cardiopatía isquémica. Le vamos a dar pase. Buenos días, doctor. Puede prender su micro para que lo escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Me indican si se escucha bien mi micro, por favor? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Vamos a empezar. Buenos días con todos. Mi nombre es Juan Valdivieso, soy médico cardiólogo. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en pregrado y en posgrado. He tenido entrenamiento clínico en el Hospital de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. Este no soy yo, por si acaso. Esta es una foto que nos pasaron con las plantillas. Este soy yo en la sala de hemodinamia del Hospital Oaiza durante mi residencia. El tema que vamos a compartir el día de hoy tiene mucho que ver con los pacientes que hemos atendido aquí. Pueden observar los catéteres que ingresamos por vía radial para poder atender a los pacientes con infarto agudo de miocardio. El tema que nos reúne este sábado en la mañana es electrocardiograma en cardiopatía isquémica, en la correlación con la coronariografía. Por favor, siéntanse libres de preguntar, ya sea por el chat o abriendo el micro para poder explicar paso a paso las cosas que no entiendan. Es un tema bastante complejo, en verdad. Coronariografía o cateterismo cardíaco es algo que se ve a partir del segundo año de la residencia en posgrado, pero intentaré que sea lo más entendible para todos y que sobre todo sirva para motivarlos para estudiar esta parte de la cardiología que es muy bonita y que en verdad salva vidas. Bien, me formé como cardiólogo en el Hospital Loaiza. Esta es una de las exposiciones que más nos gusta a los residentes de cardiología, ya que trata de correlacionar el electrocardiograma con la arteria culpable del infarto, ¿no? Y los hallazgos nos busca predecir los hallazgos que vamos a tener en la coronariografía, ¿no? También conocido como cateterismo cardíaco. No vamos a poder llevar a cabo la charla si es que antes no revisamos tres conceptos básicos. El primer concepto es el concepto de isquemia, que siempre lo vamos a ver relacionado con la onda T. El concepto de lesión, que está relacionado con el segmento ST. Y la necrosis, que está relacionada con las ondas Q. ¿Qué es isquemia? Quisiera por favor que alguno de los participantes pueda abrir su micro o pueda escribir en el chat qué es isquemia. Para también saber que no estoy hablando solito. Bien, nos dice José Luis Bellido que es la disminución de la perfusión tisular, ¿no? ¿Está cerca alguna otra idea? Bueno, para no hacer nada. reducción del flujo sanguíneo. Y otra cosa, ni siquiera estamos sabiendo que estamos inyectando. Bien, la isquemia es el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Cuando una célula miocárdica está en reposo, necesita determinada cantidad de oxígeno para poder funcionar, para poder contraerse. Cuando esta célula miocárdica pasa de reposo al esfuerzo, va a necesitar un mayor aporte de oxígeno. Y de esta manera
al necesitar mayor aporte de oxígeno, va a ocurrir una vasodilatación y un aumento de la frecuencia cardíaca para poder suplir las necesidades de este músculo miocárdico. Entonces, eso es isquemia. Isquemia es un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y se va a ver reflejada en los cambios en la onda T. Una onda T normal es una onda T positiva, asimétrica, pero cuando esta onda T más bien se pone simétrica y alta, más o menos desde los 2/3 del QRS, nos va a indicar una isquemia subendocárdica. Y cuando la onda T se negativiza, va a ser más bien una isquemia subepicárdica. ¿No? Aquí este es un esquema. La onda T no es tan simétrica, la onda T es asimétrica. Y cuando se vuelve simétrica ya es un signo y se vuelve alta y picuda, es un signo de isquemia. La lesión, o conocida como corriente de lesión, refleja los cambios que esta isquemia va a generar a nivel de los canales de sodio, de potasio y de calcio en la célula miocárdica. Y al haber estas alteraciones, se va a reflejar como una lesión subepicárdica cuando hay elevación del segmento ST y una lesión subendocárdica cuando hay infradesnivel del ST. Entonces, isquemia es igual a onda T, lesión es igual al segmento ST. Y la necrosis, que es la muerte celular por isquemia, en este caso, la necrosis es muerte celular por isquemia, en el caso de los síndromes coronarios agudos, se van a reflejar por las ondas Q patológicas que son más de 1/3 total del segmento QRS. Entonces, si yo les puedo dejar este mensaje en la mañana de hoy, va a ser algo muy importante para toda su carrera como médicos, porque todo médico general debe reconocer en el electrocardiograma los cambios que representa isquemia, lesión y necrosis. Isquemia onda T, lesión segmento ST y necrosis onda Q. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces el primer concepto básico, isquemia, lesión y necrosis. Otro concepto básico es la anatomía coronaria. No vamos a poder hablar de electrocardiograma y correlación con la coronariografía si es que no recordamos una anatomía coronaria básica. Las arterias coronarias principales son dos. La arteria coronaria derecha, que recorre entre el surco aurículo ventricular derecho. Acá tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que siempre va a estar más anterior. Y aquí discurre la arteria coronaria derecha. La primera coronaria derecha es la rama del nodo sinusal. Quiere decir, si yo tengo un infarto de coronaria derecha, una oclusión de coronaria derecha bastante proximal, se va a interrumpir el flujo de sangre a nivel del nodo sinusal y pueden ocurrir bloqueos aurículo-ventriculares, porque las células del nodo sinusal son muy sensibles y la medida prácticamente es la de un granito de arroz. Y estas células pueden morir y el corazón perder su marcapaso natural cuando estamos en el caso de un infarto de arteria coronaria derecha proximal. La arteria coronaria derecha se va a dividir en ramas marginales, las agudas marginales, y luego va a tener la arteria interventricular posterior que va a discurrir por el surco interventricular. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar que la arteria coronaria derecha también a través de su rama ventricular posterior va a dar la arteria del nodo aurículo ventricular. Entonces por eso pueden haber bloqueos cuando hay infartos de coronaria derecha
porque se puede perder el comando sinusal y se puede perder el comando del nodo aurículo ventricular. Entonces, si yo tengo un cuadro de síndrome isquémico coronario agudo con bradicardia severa, yo tengo que pensar si el daño es de la arteria coronaria derecha. Primer mensaje, es decir, el infarto que discurre con mayores complicaciones de tipo bloqueo, de tipo bradicardia, es aquel que está dependiente de la arteria coronaria derecha. Por favor, nunca se olviden. La arteria coronaria derecha da la arteria del nodo sinusal y la arteria del nodo aurículo ventricular, los dos principales marcapasos del corazón. Entonces, si hay un bloqueo aquí, voy a tener estas complicaciones. Y el segundo concepto con respecto a la coronaria derecha es la dominancia cardíaca. La dominancia cardíaca está dada por la rama interventricular posterior, que en un 80% de casos va a nacer de la coronaria derecha. Y esta interventricular posterior va a irrigar el tercio inferior del septum interventricular. Y además va a irrigar el músculo papilar inferomedial. Entonces, en infartos de coronaria derecha, ya que irriga el músculo papilar inferomedial del ventrículo izquierdo, también pueden haber casos de insuficiencia mitral aguda, ya que el músculo papilar es como la columna donde se va a anclar la valva mitral. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un infarto de coronaria derecha y escucho un soplo en foco mitral de insuficiencia mitral, es porque hay afección de ese músculo papilar por la isquemia. Entonces, hemos hablado de la coronaria derecha, ya vemos sus ramas del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, la ventricular posterior y la interventricular posterior. Y luego tenemos a la arteria más importante del corazón, que es el tronco coronario izquierdo. El tronco coronario izquierdo. Del tronco coronario izquierdo va a nacer la descendente anterior, que va a darle irrigación a toda la pared anterior del ventrículo izquierdo, y la circunfleja, que va a dar irrigación a la pared lateral e inferior del ventrículo izquierdo. De la descendente anterior se van a originar las ramas septales, que van a irrigar los 2/3 anteriores del septum interventricular, y las ramas diagonales. Y de la circunfleja se van a derivar las obtusas marginales. Pues este es un repaso básico de la anatomía del corazón. Nosotros como cardiólogos debemos de tener muy en cuenta los segmentos de las arterias del corazón para poder hacer un análisis caso por caso para ofrecer la revascularización del paciente. Quiere decir si este paciente va a ir a una revascularización mínimamente invasiva con angioplastía o va a ir a una revascularización quirúrgica. Acá tenemos la representación esquemática de la coronaria derecha y acá tenemos la representación esquemática del tronco coronario izquierdo, la descendente anterior y la circunfleja. Algo que les quiero dejar es de que el ramo de la descendente anterior proximal, porque me van a escuchar en la charla decir infarto de DEA proximal, ¿dónde empieza? Empieza en la bifurcación del tronco, cuando empieza la DEA, hasta la primera septal. La primera septal es el punto de corte de DEA proximal. A este esquema se le llama el esquema de arterias coronarias con dominancia derecha para score de Syntax. Un score de Syntax de más de 33 puntos hace que el paciente sea candidato para revascularización quirúrgica, mientras que un score de Syntax menos de 22, perdón, hace que el paciente sea candidato para una revascularización con angioplastía. Entre 22 y 33 dependerá del centro que esté, si está capacitado para hacer angioplastías complejas o no.
Entonces, ya hemos repasado los tres conceptos: isquemia, lesión y necrosis, y hemos repasado la anatomía coronaria. Entonces, ¿pero cómo se ve esa anatomía coronaria esquemática en la vida real? Bien, para poder observar las arterias coronarias en la vida real, tenemos que hacer un procedimiento que se llama coronariografía o cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco se hace con catéteres y se ingresa a través de las arterias del brazo. La arteria radial es el acceso más seguro, que tiene menos complicaciones, menos hematoma, menos disección, y nos permite llegar por vía de la aorta, luego de que llegamos a la arteria braquial, luego llegamos al tronco brachiocefálico y luego llegamos a la aorta, hacia los senos coronarios. Hacia los senos coronarios. Y al canular el ostium de la coronaria izquierda con nuestro catéter, inyectamos una sustancia de contraste para ver todo el árbol coronario. Hay diversas proyecciones de la coronariografía para poder ver los distintos vasos del corazón. Aquí, como podemos ver, en esta vista oblicua anterior derecha, es una vista derecha porque las costillas se proyectan hacia la derecha de donde estoy mirando, y es anterior porque puedo ver toda la descendente anterior en su recorrido y puedo ver además el mediastino. Si yo puedo ver el mediastino y veo las costillas hacia la derecha y veo toda la descendente anterior, es una proyección craneal, y es craneal derecha por lo que ya hemos explicado. Entonces, en esta vista veo toda la descendente anterior y veo la circunfleja. Y veo el tronco coronario, que es LM, ¿no? Left main. Aquí vemos también craneal, porque puedo ver toda la descendente anterior, descendente anterior proximal, esta es la primera septal, proximal, veo acá la descendente anterior media y la descendente anterior apical. Tronco coronario, y esta es la circunfleja. Esta es la vista spider u oblicua caudal izquierda. ¿Por qué es caudal? Porque no logro ver el mediastino. ¿Y por qué es caudal? Porque logro ver la circunfleja. En las proyecciones caudales se ven las circunflejas, en las proyecciones craneales se ven la descendente anterior. Entonces, es una caudal y es izquierda porque las costillas apuntan hacia la izquierda. Entonces, esta es una oblicua caudal izquierda en donde puedo ver la circunfleja. Y esta es una oblicua caudal derecha, porque las costillas se ven hacia la derecha, y porque puedo ver toda la circunfleja y veo que tiene acá una primera obtusa marginal grande y dominante, ¿no? Es grande y va por todo el ventrículo izquierdo, y acá veo el tronco coronario izquierdo. Entonces es una oblicua caudal derecha. Muy bien, entonces ya hemos repasado tres cosas importantes para poder entrar de lleno a la clase que me han encomendado, que es los cambios electrocardiográficos en síndromes coronarios y su correlación con la electrocardiografía. Entonces, nosotros tenemos tres grandes escenarios clínicos de un síndrome isquémico coronario agudo: la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Qué diferencia a la angina inestable de un infarto? ¿Alguien me puede decir por el chat? Con que me esté escuchando una persona, soy feliz. A ver, ¿cuál es la diferencia entre angina inestable y un infarto? Si no saben, al menos pongan no sé para poder saber que estoy conectado con alguien.
En el IMA existe evidencia anatómica o laboratorial de lisis celular. En la angina inestable, las enzimas cardíacas son... Angina inestable no presenta necrosis, es en isquemia aguda, el infarto sí presenta necrosis y puede ser... Ya. La respuesta de Renzo Languasco es la que más se acerca a las definiciones, ¿no? La de José Luis Bellido también, la de José Luis Bellido también, porque puede, bueno, pero en este caso tendría que haber ingresado a mi paciente con un EKG sin ecografía y haber evidenciado una lesión oclusiva o suboclusiva de la arteria, ¿no? Sí se puede dar en este caso, pero lo más común es de que una angina inestable tenga todo el cuadro anginoso, un EKG sin elevación del ST y no tenga enzimas positivas. Una angina inestable no tiene enzimas cardíacas positivas, ¿no? Dicho más directamente, una angina inestable, las enzimas son negativas, ¿no? La troponina T o la troponina I, la troponina T de alta sensibilidad o ultrasensible, son negativas, mientras que en el IMA ST no elevado las enzimas son positivas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces, en este caso que estamos viendo acá, estamos viendo IMA con elevación y sin elevación del ST. Acá vemos una elevación del ST en 2, 3 y ABF, que es la cara inferior del corazón. Y cuando es la cara inferior del corazón, lo primero que pienso es una coronaria derecha o una circunfleja. Si en la derivada 3 la elevación del ST es mayor que en la derivada 2, voy a decir que es mucho más probable que la arteria lesionada sea la coronaria derecha. Sea la coronaria derecha. Y miren cómo acá en 1 hay un infradesnivel, en 1 y en ABL, eso me da todavía más sensibilidad para que la arteria culpable sea la coronaria derecha. Ya que recordemos que 1 y ABL está hacia la izquierda del corazón, entonces si es negativo del lado izquierdo, quiere decir que el vector de lesión se dirige hacia la derecha. Y como recordarán, 3 está hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Si el ST se eleva más hacia 3, quiere decir que todo está apuntando hacia la derecha. Pero esta probablemente sea una derecha larga que dé la vuelta al ápex del corazón, porque además la punta del corazón y la cara lateral está siendo afectada, o sea, parece que es una coronaria derecha. Pero ¿qué me faltaría saber si es una coronaria derecha proximal o distal? Y para eso voy a necesitar derivadas derechas y posteriores, ¿no? Y posteriores. Aquí parece que no hay mucha afectación del miocardio posterior o que ahora se llama inferior, pero tenemos que definir si es que es una coronaria derecha proximal o no. ¿Por qué? Porque si es proximal voy a estar con mi marcapaso transitorio a la mano porque sé que en cualquier momento se puede bloquear. Y tenemos acá un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, pero vemos infradesnivel en 1, en 2, en 3, en 4 derivadas, en 4 derivadas. Entonces, hay patrones de IMA-ST no elevado de alto riesgo que pueden significar oclusión de una descendente anterior. El patrón clásico de un IMA-ST no elevado con oclusión de DEA proximal es aquel que tiene un infradesnivel difuso, más de 6 derivadas y supra en ABR, que no cumple en este caso, que no cumple en este caso. Entonces, si yo voy a iniciar un esquema de trombólisis, yo necesito saber cuánto es la desviación del segmento ST. Y debo de contar desde el isoeléctrico, un cuadradito, o sea, 40 milisegundos después del QRS, un cuadradito 0.04 segundos, cuánto es la elevación del ST y sumarlas.
una puntuación más de 12 milímetros, una puntuación más de 12 milímetros indica una zona de isquemia importante y nos indica que debemos de tener una reperfusión oportuna. Bien, entonces es importante, sí, después de un cuadradito. Después de un cuadradito, ahí es donde se hace la cuenta del segmento ST. Después de un cuadradito del punto J. Un cuadradito del punto J. ¿Cuál es el punto J? Es donde hay la deflexión del segmento ST. Ahorita vamos a ver acá. Este sería el punto J y un cuadradito después sería aquí. Aquí. Este es el punto J y un cuadradito después sería aquí. Ahí se hace la cuenta, ¿ya? De toda la elevación. Y si cae por el medio de un cuadradito de igual forma, sí, claro, sí, claro. Sí, es un aproximado, ¿no? Un cuadradito después del punto J es donde se ha estandarizado hacer la toma de la elevación del ST. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los criterios para reperfusión por trombólisis es una disminución del 50% del ST en derivadas precordiales y del 70% en derivadas inferiores, 2, 3 y AB. ¿Ya? Eso para lo que es reperfusión. Bien. Si hay más preguntas, excelente, hay que continuar haciéndolas. Bien. Entonces, algo que siempre deben de tener en cuenta es, son los vectores, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El sistema hexaxial de Bailey. Siempre deben de tener su sistema hexaxial de Bailey en el cerebro cuando se enfrentan a un electrocardiograma. Tienen que saber que ABR va hacia el brazo derecho, R-right va hacia el brazo derecho, ABL, left va hacia el brazo izquierdo, ABF, foot va hacia el pie, foot hacia abajo, que uno va hacia la izquierda, 2 va hacia la izquierda y 3 va hacia la derecha. Eso es muy importante porque si no, se van a perder, se van a perder. Y no van a poder interpretar el electrocardiograma y saber la arteria culpable, que es algo muy bonito. Y no es solo bonito, es importante. ¿Por qué es importante saber la arteria culpable en el infarto agudo de miocardio? ¿Por qué? Porque puede entrar a sala de hemodinamia, estar el paciente en shock cardiogénico y la indicación es abrir la arteria que ha sido culpable del infarto, no abrir todas las que encuentre yo obstruidas. Entonces, el clínico, el cardiólogo clínico, tiene que decir electrocardiográficamente, este es un infarto de coronaria derecha, este es un infarto de descendente anterior, este es un infarto de circunflejo, para que el hemodinamista, si es que ingresa y encuentra muchas lesiones, pueda abrir, en el caso del shock cardiogénico, como está indicado, a la arteria culpable. Es por eso que esta clase salva vidas y es por eso que es muy importante. Este es en el plano frontal, el sistema hexaxial de Bailey, y aquí ven en el plano horizontal. En el plano horizontal, B1 está hacia la derecha, porque obviamente está en el borde paraesternal derecho, cuarto espacio intercostal. B2 a la izquierda, en el mismo borde paraesternal izquierdo, cuarto espacio intercostal. Y en el quinto espacio intercostal izquierdo va a estar B4, B5 y B6, y entre B2 y B4 va a estar B3. Entonces, si yo veo que mi segmento ST está infradesnivelado, como aquí en B4, B5, B6, quiere decir que se aleja del lado izquierdo del corazón. Y si más bien se eleva en B1, quiere decir que se está yendo hacia el lado derecho del corazón, hacia el lado derecho del corazón. Y aquí vemos cómo el segmento ST está supradesnivelado en ABR y en ABL,
queriendo decir que el vector se aleja de la parte inferior del corazón y se acerca hacia su parte basal, hacia la parte donde está la base del corazón. Entonces, estos son principios básicos porque nadie se puede memorizar todos los patrones electrocardiográficos, o bueno, sí, algunos genios, que sí, hay genios, pero lo que yo quiero es de que sepan que todo tiene una lógica. Lo único que tienen que saber y estar bien ubicados es ABR, ABL, ABF, 1, 2 y 3 en el plano frontal y de B1 a B6 en el plano de las precordiales o el plano horizontal. ¿Bien? Entonces, comenzamos. Comenzamos con la arteria culpable. Muchos criterios aquí. Voy a pasarle las diapositivas al equipo del curso para que les pueda dar y esto puedan repasarlo para el examen. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces aquí vemos un electrocardiograma con un ST elevado en 2, 3 y ABF y un infradesnivel en B1, B2, B3. Siempre que haya infras y supras, el supra es el que manda. Entonces, vemos acá un supradesnivel en 2, 3 y ABF, que es la cara inferior, y entonces tengo dos opciones, o es coronaria derecha o es circunfleja. En este caso, la derivada 3 tiene un supradesnivel mayor que en la derivada 2, entonces lo más probable es que sea una coronaria derecha. Coronaria derecha. Y veo también que hay infradesnivel en 1 y en ABL, o sea, se aleja el vector de lesión del lado izquierdo del corazón y se acerca hacia la derecha. Por dos criterios, es coronaria derecha. Y veo como en B1, en B2 y en B3 hay un infradesnivel del ST, que no es otra cosa que la imagen en espejo de B7, B8 y B9, que son las derivadas posteriores. A ver, acá preguntas, disculpen. A ver, José, los cambios de isquemia se ven únicamente en la onda T. Sí, los cambios de isquemia se ven en la onda T y en el segmento ST se ve la lesión. En este caso, tenemos una lesión subepicárdica inferior y una isquemia subendocárdica inferior. ¿Por qué el supra predomina que el infradesnivel del ABR? Porque el infradesnivel es la representación en espejo de la lesión dominante, Entonces, la lesión subepicárdica es la lesión más transmural y por eso es la que predomina. Es la lesión más transmural, o sea, es donde hay más miocardio comprometido. Mientras que el infra es la representación en espejo de esa lesión transmural. Por eso es que predomina el supradesnivel. Entonces, acá, ¿cómo leería un cardiólogo este electrocardiograma? Este es un electrocardiograma con una corriente de lesión subepicárdica de cara inferior y de cara posterior, o lo que ahora se llama la cara basal. Entonces sería una corriente de lesión inferobasal, con arteria culpable probable la coronaria derecha. La coronaria derecha. ¿Y qué me faltaría saber si es proximal o distal? B4R, derivadas derechas, que ahorita no lo tengo. Bien, este es el caso de una coronaria derecha y este es el caso de una coronaria izquierda, en donde ven ustedes claramente cómo la derivada 2 tiene mayor supradesnivel que la derivada 3. Entonces, en este caso también es un infarto inferobasal, inferobasal, pero de circunfleja, con arteria culpable circunfleja. Entonces, si esto le ocasiona
un shock cardiogénico al paciente y entramos a sala de hemodinamia, la primera arteria que debo abrir en este caso es la circunfleja y en el primer caso que revisamos la coronaria derecha. Entonces, por favor, no se olviden, si tienen un infarto, ST elevado, de cara inferior, lo primero que tienen que ver son 2 y 3. Si 3 es mayor que 2, es coronaria derecha. Si 2 es mayor que 3, es circunfleja. Doctor, ¿qué pasa si los dos son iguales? Tengo que ver 1 y ABL. Si 1 y ABL está infradesnivelado, es coronaria derecha. Si está supra o normal, es circunfleja. Doctor, ¿qué pasa si 1 y ABL están isoeléctricos? Tengo que ver B4R. Si B4R tiene supra, es coronaria derecha. Si tiene infra o está isoeléctrico, es circunflejo. Ahí están los 3 pasos del algoritmo. Para coronaria derecha, circunfleja, infarto de cara inferior. Entonces aquí vemos el casito de circunfleja. Un caso de circunfleja, 2, 3, 2 mayor que 3, 1 y AB 2 mayor que 3, quiere decir que es de circunfleja. Pero en este caso, B4R está supradesnivelado. Entonces, cuando no hay diferencia entre 2 y 3, cuando no hay diferencia entre 2 y 3, B4R es muy importante. Acá, por ejemplo, si 2, perdón, acá 2 y 3 son casi iguales, no se ven diferencias. Entonces me voy a B4R. Si B4R está supra, quiere decir que es coronaria derecha. Pues este caso sería uno de coronaria derecha, ¿no? O sea, acá el título está mal. Acá el título está mal, hay que corregir, por favor, no se confundan. Cuando 2 y 3 son iguales, me voy a 1 y ABL. ABL es negativo, quiere decir que se aleja del left, va hacia la derecha. Entonces es más coronaria derecha y lo comprobamos como B4R con supradesnivel del ST. Entonces aquí vemos otro ejemplo de un IMA-ST elevado de cara inferior en donde predomina 3 sobre 2, quiere decir que es de coronaria derecha, 1 y ABL infradesnivelado, quiere decir que se aleja de la izquierda y apunta hacia la derecha. Y vemos también cómo hay infradesnivel del ST en B1 y B2. ¿Eso qué significa? Es la imagen en espejo de la lesión ST elevado de B7 y B8. Entonces, hasta acá tengo un infarto ínfero, póstero, ínfero, póstero, ínfero, póstero, ínfero, posterior, ínfero, posterior, ínfero, posterior. Y en B4R, como tengo supradesnivel del ST, tiene compromiso del ventrículo derecho. Entonces es una oclusión de coronaria derecha proximal, porque cuando B4R está supra, quiere decir que la coronaria derecha es proximal. Entonces voy a tener las orejas bien paradas, porque si ese paciente me comienza a hacer bradicardia, quiere decir que está haciendo disfunción del nodo sinusal. ¿Se acuerdan en la anatomía coronaria? La coronaria derecha da la rama del nodo sinusal y la rama del nodo AB. Si hace bradicardia con este electro, pues está muriendo las células del nodo sinusal. Entonces, supra, desnivel de cara inferior, tengo que pensar en 2 arterias, circunfleja o coronaria derecha. Si en 3 está mayor que en 2, es la coronaria derecha, como en este caso, con afección de la cara posterior y del ventrículo derecho proximal, por una coronaria derecha bien proximal. En cambio, cuando B4R no está supradesnivelado, la oclusión es distal al nodo sinusal y estaré un poco tranquilo, ya que es distal, no se va a meter con la arteria del nodo sinusal. Siempre que vean B1, B2 infradesnivel en el caso de un infarto inferior, siempre le tienen que poner ínfero posterior, porque ya B7 y B8 se están supradesnivelando. Muy bien. Acá vemos como en 2 y en 3, vemos acá,
como 2 es mayor que 3, entonces sería una circunfleja. 2 es mayor que 3, es una circunfleja, y vemos cómo B4R está infradesnivelado, o sea, se aleja de la derecha y va hacia la izquierda. Entonces este es un IMA ST elevado de cara inferior con probable arteria culpable circunfleja. Ínfero posterior, porque vemos cómo hay infradesnivel de B1, B2 y B3, que representan a B7, B8 y B9. Entonces es un infarto ínfero posterior, pero como en 2 es mayor que en 3, la culpable es la circunfleja. ¿Cómo lo compruebo? B4R. B4R, si es infra, es circunfleja. Muy bien. Acá vemos el infarto lateral. Vemos supradesnivel en 1, en ABL, en B5 y en B6. Un infarto lateral que la primera opción sería una circunfleja. Circunfleja, infarto de circunfleja. Entonces, repasando, la importancia de la derivación B4R es para determinar el origen de la oclusión coronaria en un infarto inferior. Si tengo B4R supra, quiere decir que es una coronaria derecha proximal. Si tengo un B4R isoeléctrico, quiere decir que es una coronaria derecha distal. Pero si tengo un B4R infra, quiere decir que es circunfleja. No se olviden, muchachos. Siempre cuando hay infarto de cara inferior, cuando yo veo un ST elevado, 2, 3 ABF, tengo que pedir derivadas derechas y derivadas posteriores. O sea, debo de pedir B4R, B3R, B7, B8 y B9 para ver toda la extensión de, el infarto. Bien, y acá nos dice esta lámina que la B4R va a tener una elevación bien transitoria. Si el dolor del paciente empieza a las 9:30 de la mañana, vemos los cambios a las 11 de la mañana acá en B4R, y a las 3 de la tarde ya es isoeléctrico, ya y ya hizo Q, y a las 5 de la tarde ya se ve aquí más clara la Q. ¿Por qué es tan chiquito B4R? Porque la masa ventricular derecha es mucho menor que la masa ventricular izquierda. Entonces, por eso. Entonces ya hemos terminado hasta aquí el estudio de la coronaria derecha, la circunfleja y los infartos inferiores. Entonces, para los infartos inferiores tengo que tener en cuenta siempre 2 y 3. Si en 3 es mayor que en 2, es coronaria derecha. Si en 2 es mayor que en 3, es circunfleja. Acá está clarito que este caso es de coronaria derecha, porque vemos que la derivada 3, el supradesnivel es mayor que la derivada 2. Vemos que es negativo en 1 y ABL, y vemos que es positivo en B4R. O sea, tiene las 3 características de un infarto de coronaria derecha proximal. Bien, lo mismo, acá lo mismo. Muy bien, entonces ya terminamos el estudio de la coronaria derecha. La lesión, la corriente de lesión es subepicárdica. Subepicárdica. Cuando es supradesnivel, la corriente de lesión es subepicárdica. Pero la masa del miocardio que está en riesgo es toda la pared. Por eso si llega a ser Q, va a ser toda la pared, va a ser transmural, va a ser una necrosis transmural. Por eso, una corriente de lesión subepicárdica de un ST elevado es peligrosísimo, porque todo el miocardio transmural está en riesgo. Pero la lectura electrocardiográfica es corriente de lesión subepicárdica inferior. Así se informa el electrocardiograma. Corriente de lesión subepicárdica de cara inferior, cuando tenemos elevación en 2, 3 y ABF.
Pero mi pensamiento de médico es de si esta lesión es subepicárdica, todo el miocardio, todo el grosor transmural está en riesgo. Mientras que en el IMA-ST no elevado no está en riesgo todo el miocardio, sino es subendocárdico lo que está en riesgo. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Continuamos. Ya hemos estudiado la coronaria derecha y la circunfleja. Ahora vamos a estudiar la descendente anterior. Vamos paso a paso. Bien, la primera opción es de que mi descendente anterior se ocluya bien proximal a la primera septal y proximal a la primera diagonal. Ven mi puntero, ¿no? Ven mi puntero. Acá está la lesión que está previa a la primera septal y a la primera diagonal. Entonces, el vector de lesión, o sea, el ST va a apuntar hacia la base del corazón. Y esa base del corazón está representada por ABR y por ABL, porque si yo descompongo este vector, va a apuntar hacia arriba, hacia ABR y hacia ABL. Vemos supra en ABR, supra en ABL, y se va a alejar de la cara inferior. Veo infra en 2, 3 ABF y veo mi infarto de cara anterior. Aquí clarísimo con elevación del ST de B1, B2, B3, B4. Bien, entonces si yo tengo elevación del ST anteroseptal, esto es cara anterior. Ahora, quiero saber, ¿es proximal o es distal? Veo ABR y ABL. ABR y ABL positivos quiere decir que es bien proximal. Y si se aleja de la cara inferior 2, 3 ABF, aquí está todo bien proximal. La lesión es bien proximal cuando tengo estas características en el electrocardiograma, pero esta imagen es la que deben de guardar. El vector hacia dónde apunta, la zona de lesión, la primera septal y la primera diagonal. Todo está afectado. Todo está afectado. La siguiente opción, que la primera septal esté libre y la oclusión sea posterior a la primera septal y previa a la primera diagonal. Sencillo, el vector ya no va a apuntar hacia ABR, va a apuntar hacia ABL. Por eso ABL va a estar supra desnivelado. ¿Qué otro vector está hacia la izquierda? 1. Acá tengo supra en 1, supra en ABL y ABR está negativo, se aleja de ABR. Igualmente tengo mi elevación anterior en B2, B3, B4, B5, porque el vector apunta hacia la zona izquierda del corazón. ¿Recuerdan que B1 era el único que estaba hacia la derecha? Está isoeléctrico o puede estar infra, y de B2, B3, B4, B5 y B6 están supra, porque hacia allá se dirige la irrigación de la primera diagonal. Ven acá, la diagonal va hacia acá, hacia toda la pared lateral izquierda del ventrículo izquierdo, mientras que la septal está indemne, tiene irrigación y por eso se aleja, como pueden ver, de 3, se aleja de ABR. Todo es cuestión de que se acuerden su sistema hexaxial de Bailey y sobre eso con imaginación pongan su descendente anterior, su primera septal y su primera diagonal. Y luego van jugando, van tapando. Si tapo acá, el vector se va a dirigir bien hacia la punta. Si tapo entre la primera septal y la primera diagonal, el vector se va a dirigir hacia la izquierda. Y veo los cambios electrocardiográficos. 1 y ABL supra, supra en B2, B3, B4, B5, infra en 3 y ABR, quiere decir que es posterior a la septal y previa a la diagonal. Pero hay variantes anatómicas. Las variantes anatómicas en donde la diagonal sale primero que la septal. Entonces, si la diagonal sale primero que la septal y la lesión va a estar entre la primera diagonal y el ramo septal, pues va a ser lo contrario. El vector de lesión se va a dirigir hacia 3, supra en 3, se va a dirigir o supra, pero de hecho se va a alejar de 1 y ABL. Infra en 1, infra en ABL,
y supra en mi cara anterior, vemos ahí supra B1, B2, B3, B4, quiere decir que esto es una diagonal que está indemne, pero una septal que está tapada. ¿Y qué pasa si la oclusión es distal? Pues el vector va a apuntar hacia la cara inferior del corazón. El algoritmo de Bayes de Luna. Bueno, sinceramente no conozco el algoritmo de Bayes de Luna. Lo que les estoy enseñando es la arteria culpable con el método o la bibliografía de Wellens. Wellens es el autor que les estoy enseñando. No les enseño algoritmos porque sería enseñarles esto, leer esto. Bueno, acá están todas las características que debe tener la arteria culpable, pero yo prefiero enseñarles con estos dibujitos para que se acuerden el sistema exaxial y la... ¿Se fue el audio?